Se presenta ahora la tercera mesa con el nombre Seguridad y Riesgo, Espacios, Movilidad y Permanencia. Ponentes, el doctor Alfonso Valenzuela Aguilera, de la Facultad de Artes UAM, doctora Concepción Alvarado Rosas, de la Facultad de Artes UAM, y doctora Marta Cecilia Híjar Medina, del Colegio de Morelos. Modera la doctora Ana María Chávez Galindo, del CRIM UNAM, a quien cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente ha sido muy rica esta reunión y qué bueno que se organizó y qué bueno que tenemos la oportunidad de estar aquí. En este caso, tenemos en primer lugar la presentación del doctor Alfonso Valenzuela, que es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado por el Instituto Francés de Urbanismo de París. Consultor para la Comisión Económica para América Latina, es presidente de la CHEM, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la UAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Tienen 20 minutos para su presentación. Me piden que por favor se coloquen cerca del micrófono porque no se ha escuchado suficiente en las otras. Lo que les voy a presentar en esta ocasión tiene que ver con el riesgo ligado a la seguridad, en particular la seguridad en contextos urbanos y en específico en grupos vulnerables como pueden ser los adolescentes en Cuernavaca y sus periferias. Es un trabajo realizado a lo largo de varios años, entonces primero les presentaré algo sobre el método que utilizamos y luego algo de resultados de 2010 y luego de 2018. En el trabajo que iniciamos hace 8 años, tratamos de identificar las condiciones que prevalecían entre los adolescentes en las periferias de Cuernavaca, como les comentaba, y entender un poco cómo se relacionan con estos territorios periféricos violentados, así le estamos llamando, y para ello hicimos una primera encuesta, que les comento fue 2010, en bachilleratos tecnológicos, CETIS, CEBETIS, este tipo de instituciones, y queríamos detectar esta percepción de los estudiantes sobre la inseguridad y sobre los vínculos sociales en particular. Entonces, la territorialidad pues va a ser un factor, un concepto interesante de arranque porque tenemos una relación directa con el espacio y esta relación se va a ver afectada por distintas cuestiones, entre ellas esto que voy a presentar, que es la inseguridad por violencia y este riesgo que uno afronta en su vida cotidiana para circular dentro de la ciudad. Entonces, aquí vamos a detectar cómo los adolescentes van a sentir amenazas dentro del espacio urbano, cómo esto va a incidir en su identidad y en su vida cotidiana y en su relación con los otros. Entonces, la encuesta, que de hecho fue una encuesta bastante extendida, como 80 o 90 reactivos, tenía este objetivo de conocer los hábitos y percepciones y detectar esta condición de inseguridad, además de detectar el tipo de vínculo con la legalidad que tenía esta población objeto de estudio, si tenían, digamos, una relación con las instituciones, con la autoridad, o tenían una mala impresión acerca de estas, en particular sobre las fuerzas del orden. Hay unas encuestas de referencia a nivel nacional, que es esta encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencias, que son pues instrumentos bastante interesantes que reflejan un poco la situación a nivel nacional. Pero quisimos saber qué es lo que sucedía entonces a nivel local, y para ello, a partir de la encuesta, elaboramos estos 5 índices. Un índice para detectar la inseguridad, la percepción de inseguridad. Otro sobre la percepción sobre la civilidad,
que tenía tanto la persona entrevistada como lo que él opinaba sobre los demás. Elementos de territorialidad, elementos de eficacia colectiva, que ese es un concepto que significa la disposición que tiene un ciudadano, una persona, para reaccionar cuando ve que su semejante está siendo agredido o está sufriendo un acto delictivo. ¿Qué tanta disposición tiene la colectividad para reaccionar al respecto? Y el último es la estabilidad emocional, que también va a ser un factor muy importante, porque sí, a partir de la encuesta nacional vimos que había problemas bastante graves en cuanto a esta autoestima, seguridad emocional y pues digamos ese manejo que estos estudiantes podrían derivar en una depresión o problemas emocionales. Entonces, a partir de esta construcción de los índices, hicimos ya un primer barrido y, por ejemplo, aquí empezamos también a correlacionar los índices. Hicimos varios más, unos 7, pero los más importantes eran los que les mencioné. Y se ven índices que sobresalen sobre todo en los rangos medios y altos. Y ahorita vamos a ver esto cómo cambió en el tiempo. Pues hicimos distintas elaboraciones acerca de los índices que les comento, y vemos un poco el comportamiento y cómo, si bien no llegaban a los demasiado altos, sí se mantuvieron. Aquí ya se ve un poco la comparación entre el 2010 y 2018. Aquí, por ejemplo, hay un pico en del índice de eficacia colectiva, digamos, de cómo la gente interviene cuando está en presencia de un acto delictivo, y lo vemos un poquito más alto en 2018, en contraste con el de seguridad emocional, que aquí también hay una disminución. Ahorita a ver si se ve un poco más claro. Entonces, parte del método era correlacionar estos índices y ver si tenían más justamente correlación entre unos y otros, y algo que siempre nos pareció interesante es que aquí hay un índice de control del territorio. O sea, aquí esta es la apropiación del territorio, es, digamos, la palabra más justa sería apropiación del territorio con el grado de seguridad. Entonces, si alguien percibe una mayor apropiación del territorio, su nivel de seguridad mejora, digamos, se siente más seguro. Ahorita explico un poquito cómo viene esto interpretado. Aquí ya directamente sobre el análisis de la encuesta están los años 2010-2018 y cómo varían las respuestas. Esta parte de la pregunta era cómo intervendría si presencias un acto vandálico y criminal. La primera pregunta es: ¿sigo mi camino por miedo a que me puedan hacer daño? La segunda es: ¿busco ayuda? La tercera: llamo a la policía y denuncio el hecho. Cuarto: actúo de inmediato ayudando a la persona. 5: no sabe. Entonces, uno de los que demostrarían mayor, digamos, menos compromiso y solidaridad sería la primera, porque quiere decir que sigo mi camino y no hago nada al respecto, no intervengo. Y en el caso de 2018 vemos que del 20% subió al 80%. Entonces, sí ahí hubo un deterioro muy fuerte, que eso por otro lado pues no se puede culpar a alguien que no tiene las condiciones por parte de la autoridad o de las fuerzas públicas, en caso de que alguien intervenga, en caso de que ve algún acto delictivo en proceso, porque sabe que cada vez ha sido más riesgoso, y eso se lee aquí claramente. Aquí vemos un poco el efecto del año 2010 al 2018. Sí, el caso del homicidio, por ejemplo, es notable, porque del 2010 se acordarán que sí fue un año crítico para Morelos. Fue cuando se desató la violencia, cuando agarraron al jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva, ahí en Los Altitude. Había un índice de homicidio muy alto,
Y este índice de homicidios durante la administración anterior con el mando único, si bien tiene muchas cuestiones que se pueden criticar, la parte de homicidios lograron reducirlas durante un cierto número de años. Sin embargo, subió el robo a transporte público y a otro robo de vehículos, una serie de cosas, y estas son las opiniones de los estudiantes, pero coinciden bastante con los datos y las referencias. Esto va también a cambiar, sin embargo, en este último año, 2019 ha sido un año también muy cruento y muy complicado para efectos de violencia. Entonces esto está hasta 2018 para que también tengamos en cuenta que luego también ya está cambiando las circunstancias hoy día. Hicimos serie de correlaciones entre, les digo, unos de los indicadores y otros. Por ejemplo, aquí seguridad emocional y colectiva y eficacia colectiva. Aquí hay unas correlaciones importantes en 2010 y 2018. Pero a ver si viene un ejemplo un poquito más claro. Aquí se alcanza a ver también cómo 2010 a 2018 van cambiando estos indicadores. Esta es la seguridad emocional y sin embargo vemos que aquí la seguridad territorial aumenta, y esto puede querer decir que la gente, digamos, se repliega a sus casas y trata de salir lo menos posible y se crea una mayor apropiación de tu entorno inmediato. Y te sientes más seguro, digamos, en esas circunstancias, lo que no quiere decir que sea algo positivo. Eso también quiere decir que probablemente la gente tiene más miedo de salir en la noche, salir a otros lugares, y prefiere recluirse. Entonces, es tampoco, para efectos del funcionamiento dentro de la ciudad, pues no es algo deseable. Aquí, por ejemplo, se ve en 2010 a 2018 también que aquí, digamos, aquí va subiendo el índice, y aquí vemos que en 2018 la estabilidad emocional también se va haciendo más esporádica. Y aquí está la parte de eficacia colectiva, que les digo que sin embargo ha mejorado en el 2018. Aquí otro tipo de representación, aquí como la estabilidad emocional era alta, y aquí vemos digamos, algo que bajó tremendamente. Nosotros desde el primer momento, sin embargo, identificamos este problema con los adolescentes, y al respecto, pues lo que pudimos hacer era diseñar un taller de fortalecimiento de la confianza y del manejo emocional. Entonces lo fuimos aplicando en varios lados. Como universidad, sin embargo, pues tenemos poco impacto, dado que este tipo de programas tendría que ser una aplicación más generalizada, ¿no? Entonces lo que podemos llegar a hacer es crear un prototipo y platicarlo con el gobierno para escalarlo. Entonces aquí otra gráfica también de la estabilidad emocional, como en 2010 los estudiantes estaban mejor posicionados, y aquí en 2018 se repliega hasta 0.4. Estas elaboraciones, digamos, para que se den una idea global nada más, estas son preguntas, y aquí es cómo fue cambiando en 2010-2018. Más claro es, digamos, más positivo, y aquí ya vemos un deterioro particular. Sin embargo, aquí es necesario analizar a detalle, ¿no?, para ver cuáles son los que han estado cambiando. Pero algo que sí fue muy evidente, y bueno, todos podemos haberlo vivido, es esto de que las actividades en este caso los estudiantes, si variaron o no de 2010 a 2018. Aquí las salidas de noche, y cómo esto dejaron de salir de noche por distintas razones. Por ejemplo, disminuir salidas nocturnas, evitar el uso de joyas o llevar menos efectivo, menos salidas a visitar los familiares. Y entonces en 2018 algo notable es esto de las salidas nocturnas. Y sin embargo también aumenta el problema del uso del espacio durante el resto del día. Entonces eso también, digo, es un problema a nivel social, porque entonces la gente no está usando los espacios, no está usando la ciudad.
Entonces vamos a tener algunos puntos importantes. El primero, a partir de esta información, es que la percepción de inseguridad se deteriora y esto tiene vínculos con el uso de los espacios públicos para problemas territoriales de planeación y de arquitectura. La parte de los espacios públicos es un elemento muy importante que se tiene que poner atención, porque es el lugar donde se pueden dar mayores vínculos entre las comunidades. Y no es que sea una solución mágica, pero por ejemplo a nivel nacional ahorita están haciendo un programa a nivel federal para creación de espacios públicos en muchas de las ciudades, que digamos muy bienvenido. Sin embargo, no tienen una, digamos, connotación mágica de que al poner el espacio público ya se soluciona el problema. Simplemente están dando escenarios y espacios que pueden, dentro de ciertas condiciones, favorecer la interacción, la cohesión y la calidad de vida de la población. Aquí en las escuelas donde hicimos la intervención, el 83.7% de los estudiantes se sentían vulnerados por la violencia, y esto afecta desde luego las expectativas de vida. Es una población vulnerable, es el futuro de México, son la gente que tiene entre 13 y 19 años, y esto afecta pues la movilidad y la estabilidad emocional de esta población. El segundo elemento importante es este índice de civilidad, en donde también se hicieron ejercicios parecidos en Colombia y en otros lugares, la cultura ciudadana de Mocus y toda esta historia. Tomamos algunos de las preguntas también para hacerlo comparable, y en esta civilidad también se puede medir la tolerancia y los valores ciudadanos de los entrevistados. Voy a ir un poquito más rápido. La territorialidad, que es un elemento que a nosotros nos preocupa bastante dentro de las cuestiones territoriales y urbanas, es que esta territorialidad es un mecanismo de apropiación muy importante que permite la defensa del territorio. Ahora, les digo, a través de estas dos encuestas sí detectamos esta mayor territorialización. Les digo que probablemente sea por este repliegue de los habitantes, en este caso los estudiantes. La eficacia colectiva entonces va a evidenciar que existen mecanismos de interacción social internalizados o no. Entonces la eficacia colectiva sí va a ser también un termómetro de cómo está funcionando el individuo con relación a la sociedad. La estabilidad emocional, les comentaba que fue lo que más nos impactó, y esto se va a reflejar en la capacidad de enfrentar factores de riesgo, que aquí aterrizamos entonces en el riesgo, y sin embargo mejora la convivencia familiar, pues un poco también como por la condición de estar más recluidos que afuera del hogar. Entonces yo me voy a las conclusiones. Esta eficacia colectiva va a ser importante, pero también el territorio va a ser importante. Existe entonces una relación importante entre los índices delictivos de las comunidades y la confianza mutua entre los residentes. Esto sí hay que verlo también bastante a detalle. En algunos casos va a ser contradictorio, que son lugares, colonias donde a lo mejor tienen índices delictivos altos, pero existe una buena cohesión social. Entonces eso tiene muchas explicaciones. Una puede ser que la gente no quiera hablar, otra puede ser que la gente efectivamente lo considere como parte de su entorno y su cultura, digamos, local, entonces también no lo ve como tan grave. Entonces la eficacia colectiva entonces va a ser un elemento importante, detectar esa disponibilidad de la gente por ayudar a los demás, más hacia la solidaridad que hacia la individualidad, como veíamos al inicio. Y bueno, aquí va a estar
Entonces, con esta información lo que se puede avanzar es si esta necesaria intervención en las escuelas, bachilleres, prepas y demás, que les digo, de hecho sí hicimos varias intervenciones en varios lugares, hasta en la prepa 1 de la UAM, pero también en estos CETIS y CEBETIS de la zona de Jutepec y Xochitepec. Entonces, sí, esta capacidad de los residentes para controlar los procesos va a ser importante para, digamos, mitigar esta sensación de riesgo, y va a ser un mecanismo clave para disminuir las oportunidades de actividades criminales. Nada más cerrando con esto, el delito visto también como un mecanismo que se pone en funcionamiento siempre que haya las condiciones apropiadas para que éste se realice. Ese sería el enfoque, no tanto, digamos, la cuestión de que si una persona es mala, perversa o se salió del redil. Sí existen toda una serie de condiciones territoriales que permiten que se realicen los delitos, y esas cuestiones territoriales se tienen que atender, se tienen que detectar los lugares de mayor incidencia y los lugares que están relacionados con cada tipo de delito. Sería todo. Gracias. Enseguida vamos a escuchar a la doctora Concepción Alvarado Rosa, pero que es una presentación no solo de ella, sino también viene acompañada por otros dos integrantes, que serían, la segunda hoja, con Marco Antonio Calleja Martínez, y además con Edith Montesinos Pedro. La doctora Concepción Alvarado es doctora en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de esta universidad. Ha publicado libros, diversos capítulos de libros y artículos en revistas indexadas y arbitradas. Es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos, de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Archén y de la Red de Colaboración Académica de Comercio, Ciudad, Turismo e Industria. Por su parte, Marco Antonio Calleja es licenciado en Derecho por esta universidad, maestro en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio por esta universidad, candidato a doctor por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado clases de internacionales de investigación en España, así como en el Instituto de Geografía de la misma Universidad Católica de Chile. Ha participado en la elaboración de diversos artículos, capítulos de libros, conferencias y es docente. Finalmente, la Edith Montesinos Pedro es profesora del Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Camachaki, Zacatecas. Pertenece también al ENJUN como candidato. Es maestra en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo Politécnico con especialidad en riesgos hidrometeorológicos. Doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo Politécnico con estancia en la Universidad de Savoie, Chambéry, Francia, con especialidad en riesgos antropogénicos. Cuenta con trabajo de investigación sobre riesgos antropológicos y antropogénicos, así como publicaciones sobre la misma temática. Es miembro de la Red Temática de Estudios Multidisciplinarios sobre vulnerabilidad, construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas, la CONACYT, así como la Red Temática CONACYT de espacios asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Adelante. Gracias. ¿A qué no puede estar de la red? ¿Con este propósito? ¿Y con este se señaló? Gracias.
corregir de otros dos colegas que no se escuchan. Ah, sí, cierto, perdón. Entonces, bueno, yo soy muy desparpajada, pero bueno. Entonces, este trabajo es un trabajo conjunto, entonces es en relación a la construcción del riesgo social en las barrancas urbanizadas, en Cuernavaca, Morelos. Para esto, en esta parte del marco de interpretación, la doctora Edith Montesinos Pedro nos va a dar un marco de interpretación para posteriormente aterrizarlo a nuestra realidad cuernavaquense, que serían las barrancas urbanizadas en Cuernavaca. Por favor, doctora. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es el marco de interpretación. Como vamos a hablar de construcción social del riesgo, es importante que tengamos en cuenta que la construcción social del riesgo es solamente un componente de lo que involucra la gestión integral del riesgo de desastre de lo que son las barrancas urbanas en Cuernavaca, Morelos. Esta gestión integral de riesgo de desastre se divide en 3 fases. Las fases son la correctiva, la de reacción y la prospectiva. Dentro de la fase correctiva, lo que tenemos como primer componente es la amenaza. En este caso, la amenaza es antrópico contaminante porque nos referimos a la pérdida de estas barrancas, que son áreas naturales protegidas. El riesgo identificado es sanitario ambiental porque con el crecimiento de la mancha urbana en estas barrancas se da lo que es la contaminación precisamente de las barrancas y la pérdida de estas áreas naturales protegidas. Después tenemos lo que es la construcción social del riesgo, que tiene que ver, es una parte compleja porque abarca todo lo que son los involucrados. Es decir, ahí hablamos desde la población que vive en estas barrancas hasta las instituciones, el gobierno, qué es lo que se hace o no se hace para permitir que estas personas se invadan o se asienten en estas barrancas. Es decir, toda la gente que participa en la urbanización de estas barrancas. Luego, la vulnerabilidad de estas barrancas que son inicialmente áreas naturales protegidas. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Que esta vulnerabilidad también nos afecta a todos como ciudadanos. Y también la vulnerabilidad de la gente una vez que ya está sentada ahí. Es decir, se provocan lo que son enfermedades, daño al ecosistema, y de ahí que sigue lo que es la exposición. ¿Qué tan expuesta está esta población a esta contaminación ambiental y a la pérdida de este ecosistema? La fase de reacción se compone de 3, que es el desastre, es decir, una vez que ya está la gente invadida en estas barrancas, que está ubicada en estas barrancas, ya es la pérdida del ecosistema, es por eso que se cataloga como un desastre. Luego, la resiliencia, cómo se comporta este ecosistema, así mismo como las personas que habitan en estas barrancas. Y luego lo que es la adaptación, que viene ligada con la resiliencia, es decir, cómo el ecosistema también se adapta a esta invasión de la población y cómo la población se adapta a esta pérdida del ecosistema. Y finalmente la fase prospectiva, que tiene que ver con la prevención, que a lo mejor tiene que ver con lo que son políticas públicas, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos con esta gestión, queremos llegar a la parte prospectiva, pero para llegar a esta parte prospectiva, por eso tenemos que trabajar en la parte correctiva, en la fase correctiva. Y entonces, por eso vamos a hablar de lo que es la construcción social del riesgo, cómo se construye socialmente este riesgo, cómo lo construye la sociedad, cómo se da. Pero ¿cómo entender esta construcción social del riesgo? ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues es la relación de nuevos procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Estos procesos son los nuevos riesgos. Como ya se mencionaba en la mesa anterior y en la primera también, son riesgos que van apareciendo, como por ejemplo en la imagen. En esta imagen podemos ver lo que es la ciudad de Cuernavaca.
pero es de 1910. Entonces, en la imagen de arriba ya es una imagen más actual, del 2018, ¿verdad? Del 2018, en donde podemos ver que aquí se ve solamente lo que es el centro de la ciudad, pero en la parte de arriba ya es lo que es la tala de árboles que ha provocado que estén estos asentamientos humanos. Entonces, aquí el riesgo de tala de árboles no había, pero aquí ya se detecta. Entonces, a esto se refiere con nuevos riesgos, que antes no lo sabían, pero que con el tiempo estos también han aparecido. La exposición y la ubicación, que tiene que ver precisamente con la vivienda que está ubicada en estas barrancas. ¿Qué provoca esto? El aumento de la vulnerabilidad, tanto del ecosistema que tiende a desaparecer, como de las viviendas y de las personas que viven ahí. Entonces, una vez de manera general abordando esto, ya vamos a entrar a lo que es el caso de estudio, donde podemos ver cómo se ha dado esta construcción social del riesgo con la expansión de la mancha urbana en estas áreas naturales protegidas, que también son las barrancas. Gracias, Edith. Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver cómo se encuentra el sistema urbano nacional distribuido a nivel México. Entonces, si ustedes observan, nosotros tenemos aquí que para 2010 teníamos 135 ciudades que van desde 50,000 y más habitantes, que estas 135 ciudades del SUM englobaban a 74.6 millones de personas. Este es un subsistema principal. El subsistema que completa a este principal, lo que le ayuda, que sería el subsistema complementario, son en 2010 también para el levantamiento censal del 2010, que el año que viene vendría el segundo levantamiento censal del siglo XXI, en 249 ciudades que van de 15,000 a menos de 50,000 habitantes, engloba a 6.6 millones de personas. La cuestión es que en este sistema principal y complementario en el 2010 abarcó casi, hablando de números redondos, 120 millones de habitantes en todo el estado. O sea, realmente, en todo el país, porque es el SUM, es el SUM. Entonces, para que se den cuenta cómo estábamos en el 2010, ya este censo ya está, ya lo van a actualizar para el 2020, que sería el levantamiento censal, que el levantamiento censal de población y vivienda son cada 10 años, que ya sería el siguiente año para el levantamiento censal, que ya el INEGI está contratando personas. Ahora, ustedes aquí están observando este mapa, que es precisamente de esas 384 ciudades que integran el SUM en el 2010, y ustedes están viendo, este rombo son las zonas metropolitanas del país. O sea, el país está metropolizado, que son las ciudades capitales de todos los estados, y como siempre, por tradición, toda la concentración de la población se ha dado en la parte centro de nuestro territorio, y pues nosotros nos encontramos en esta partecita, ¿no? Entonces, eso es lo que gráficamente es lo que nosotros estamos observando con el SUM de 2010. Ahora, ustedes en este mapa ya vamos a cambiar de escala. Es bien importante, yo soy geógrafa, y por ser geógrafa, que no es nada más porque soy geógrafa, sino realmente para mí la cuestión territorial y la cuestión temporal son dos categorías de análisis infranqueables para mí, porque los procesos cambian con el tiempo, y ese tiempo se refleja en dónde, en una territorialidad. Entonces, aquí ustedes están observando en este triángulo, se puso arbitrariamente, que es imaginario. En cada uno de estos vértices se encuentran las zonas donde se localiza la mayor cantidad de población a nivel estatal. Este es el sistema urbano estatal. Si bien es cierto, ese es un triángulo que se puso de manera imaginaria, hay una cosa que no es imaginaria y es territorial, que son las vialidades. Las vialidades o las carreteras, que esas carreteras cambian según el primero, segundo, tercer orden, que son las que conectan en primer lugar todos los asentamientos que tenemos en todo el estado, y no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Pero entonces nosotros aquí tenemos que se localizan las carreteras que están tocando estas zonas metropolitanas donde se concentra la mayor cantidad de población, pero no únicamente la mayor cantidad de población, sino también las actividades productivas de todo el estado.
y nosotros tenemos que la zona metropolitana de Cuernavaca tiene una relación directa con la CDMX, la zona metropolitana de Cuautla tiene una relación directa con el Estado de México y con Puebla, y la otra es la conurbación de Jojutla, donde ustedes están observando que tenemos varios municipios que son los que controlan todo este subsistema, que es Sosocotla, que es Zacatepec de Hidalgo, que es Puente de Ixtla y es Jojutla. Estas dos zonas metropolitanas son las que determinó CONAPO INEGI CEDESOL. Es una población, es una publicación tripartita que el INEGI lo ha sacado en varios años y hasta mal no recuerdo lleva como 4 publicaciones actualmente, ¿sí? Entonces, si ustedes están observando, estos son los asentamientos humanos. Entonces, este es un proceso de dispersión concentrada. Se dispersa la población, pero a la vez se concentra la población en los centros urbanos más importantes del estado, que es Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Aquí nosotros tenemos otra parte fundamental que es el mismo mapa, nada más que aquí le pusimos otro layer, que es las dos zonas metropolitanas, pero aquí hay algo bien importante que son las ANP, que son las áreas naturales protegidas. Esas áreas naturales protegidas las tenemos a nivel estatal y federal. Es la concurrencia de poderes que se tienen para organizar, determinar y proteger estas áreas naturales protegidas. Nosotros tenemos al norte la Sierra del Chichinautzin, tenemos la Laguna de Zempoala, tenemos el Teposteco, aquí nosotros tenemos Los Sabinos, Santa Rosa, San Cristóbal, tenemos la Sierra de Montenegro, tenemos las Estacas, tenemos el Cerro Las Tortugas. Entonces, toda esta parte son áreas naturales y no hay que olvidar esa parte que se queda al sur del estado, que es precisamente la Sierra de Huautla. O sea, si ustedes se dan cuenta, el estado de Morelos está surcado al norte y al sur por dos áreas naturales protegidas fundamentales dentro del estado, que esta parte del corredor Chichinautzin pues lo comparte también con la CDMX. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es bien crítico, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos los asentamientos humanos aquí dispersos, pero también concentrados en el mapa anterior, que es este. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí nosotros tenemos estas áreas naturales protegidas. Otra parte, ya bajamos de escala, ahora nos vamos al municipio de Cuernavaca. Ustedes, si se dan cuenta, este es un mapa de todas las barrancas. Este es geológicamente es el glacis de Buenavista, que es como si hubieran rasgado con los dedos esta tierra o este suelo, y entonces nosotros tenemos todas estas barrancas que el municipio de Cuernavaca, si nosotros lo dividimos en dos hemisferios, este y oeste, nosotros nos damos cuenta que el crecimiento de Cuernavaca se localizó en el hemisferio este. ¿Por qué? Simplemente porque hay un menor número de barrancas, pero además son barrancas más angostas y menos profundas, que no pasa lo mismo con las barrancas que nosotros tenemos en el hemisferio occidental o oeste, ¿verdad? Soy geógrafa, pero se me van los puntos cardinales. Pues sí, soy geógrafa, pero se me van los puntos cardinales, discúlpenme. Pero entonces, estas barrancas es el mayor número de barrancas, pero estas barrancas son muy profundas y son muy anchas. Entonces, estas barrancas han sido un cinturón de contención al crecimiento urbano por mucho tiempo. Aquí nosotros tenemos este mapa, Marcos, si gustas explicar este mapa, que es el crecimiento urbano que tuvo la ciudad de Cuernavaca desde 1866 hasta el 2015, por favor, Marco. De acuerdo, gracias. Bueno, aquí lo que podemos ver realmente es un modelamiento que se basó en cartografía histórica. Basamos en 1866 porque es el primer antecedente cartográfico a detalle, a esa escala, que nos permitió generar estos polos de crecimiento urbano, ¿no? En donde está primero el asentamiento de la antigua Cuauhnáhuac y sobre todo al norte, donde estamos en Santa María, Cotepec, Aguatepec, Chamilpa, donde estamos ahora. Tenemos el centro urbano de Chapultepec y de Olac o San Antón, que le llaman ahora, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fue que nosotros encontramos que el desarrollo urbano empezó a crecer y al, digamos, superponer la capa de barrancas, nos damos cuenta cómo históricamente la barranca ha sido un determinante en el crecimiento. Y eso lo seguimos viendo ahora
con estas barrancas que están en el poniente de la ciudad, donde son mucho más amplias que las que tenemos en el oriente, digámoslo así, y eso ha permitido, como decía la profesora Connie, una contención al crecimiento urbano que posteriormente y a través de la permeabilidad al tráfico generada por los puentes sobre todo, digamos se van salvando esas contenciones naturales, ¿no?, que son las barrancas. Entonces, bueno, esto lo tenemos que asociar a los riesgos que están generando las particulares o la particular conformación fisiográfica de nuestra ciudad, en donde tenemos por un lado el riesgo, ¿no?, de a lo mejor deslaves, de inundaciones asociadas a los asentamientos, pero por otro lado tenemos las cualidades ambientales y los servicios ambientales que está prestando las barrancas, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver aquí también cómo a través del tiempo va creciendo la población en el área designada. Y bueno, aquí este mapa llega hasta el año 2015, pero se pueden ver claramente cómo es que el crecimiento no ha sido monocéntrico, no ha salido de un core o de un centro histórico únicamente, sino que hay un policentrismo histórico del cual se determina y se define la expansión urbana. Gracias, Marco. Entonces, efectivamente, la ciudad de Cuernavaca, desde la época prehispánica, mantuvo un sistema de ciudades. Un sistema de ciudades, si bien es cierto, no es el sistema de ciudades que conocemos ahorita con el Zoom, que nosotros lo estamos viendo, pero sí hubo un sistema de ciudades prehispánica en donde tenemos los pueblos originarios de Cuernavaca. Entonces, realmente, sí, esta evolución de la población a lo largo del tiempo, pues nosotros vemos que tiene un reflejo territorial, pero además del reflejo territorial es un reflejo temporal. Por eso esas dos categorías de análisis para mí son fundamentales, que no nada más la geografía los analiza, sino los analizan muchas disciplinas. Aquí ustedes están teniendo una barranca, que es precisamente la barranca de Chiflón de los Caldos, que se encuentra en el centro, que es en donde está el puente Ayuntamiento 2000, y aquí nosotros como vemos la disposición de las casas, que está precisamente en terrazas, y si han tenido oportunidad de caminarla, yo la camino bastante, ven que está hasta abajo del lecho del río, hasta ahí están esas casas, y realmente sí es, pues a mí sí me da un poco de temor, ¿no? Entonces, estas imágenes, Edith, son de Naucalpan, efectivamente, que también son, la expresión territorial es la barranca, y vean que son, algunas tienen el desagüe, pero el desagüe viene a dar a la barranca. Esta es una expresión de la vivienda de color gris. Aquí bien igual, aquí nosotros tenemos que va aquí el desagüe y cómo se van construyendo las casas, y nosotros cómo tenemos las terrazas y cómo va bajando. Entonces, las conclusiones quiere decir que, bueno, finalmente el riesgo no es lo mismo si un territorio está poblado o no está poblado. No es lo mismo, ahorita recuerdo mucho, ¿cuánto tengo, Ana María? ¿O ya nada, cero? Un minuto, no sé si ustedes recuerden que, bueno, a lo mejor a Marco se le va a hacer muy familiar. En Chile, en Santiago de Chile, fue en la primera década de 1910, en Chile, hubo un sismo que duró como más de 20 minutos y destruyó toda la ciudad. Pero el desastre que provocó fue un desastre. Pero si ahorita pasa eso mismo en Santiago, y en Santiago sí que tiembla, y que tiembla bastante, entonces imagínense el desastre. Pero además Chile, además del movimiento de las placas, se le adiciona otra parte. Chile está cerca del mar. Entonces, además del movimiento de las placas tectónicas, tenemos la del mar, que sería un tsunami. Y entonces eso sí es un riesgo muy potencial, y la Católica de Chile, a través de Lagos, ha desarrollado mucho esta cuestión del riesgo. Muchas gracias, Ana María. Marta Cecilia Medina. Ella es egresada de la Universidad
Universidad de Guadalajara con estudios de maestría y doctorado en Ciencias y Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha realizado estancias académicas en el extranjero. Durante 34 años ha desarrollado una parte importante de su labor profesional en el campo de la investigación aplicada y la docencia en varias instituciones académicas del país. Su campo de interés principal ha sido los accidentes y las violencias como fenómenos que afectan la salud de la población con el enfoque de salud pública. Ha publicado más de 70 artículos en revistas indexadas y 25 libros y capítulos en libros. Es investigadora nacional nivel 3 del SNI y académica numeraria de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la SHEM. Actualmente es investigadora honoraria del Instituto Nacional de Salud Pública y profesora de medio tiempo del Colegio de Morelos. Gracias, María. Pues muy buenas tardes a todos, qué bueno que han permanecido hasta ahorita. Y cuando se estaba organizando en las reuniones de la SHEM este seminario, como verán, venimos todos los que pertenecemos en este momento a la SHEM de distintas disciplinas y bueno, lógicamente cada una de las presentaciones que hemos visto hoy pues tienen la visión desde el trabajo que hemos hecho como investigadores. Y no sé si esto te lo paso, Ana María, creo que está haciendo alguna interferencia o algo. Entonces, bueno, yo voy a hablar sobre, si te regresas un poquito a la anterior, a la movilidad. Como mencionaba Ana María, pues yo he trabajado el tema de accidentes fundamentalmente y me he ido moviendo cada vez más de la parte del factor de riesgo individual hacia lo que son los contextos en el que se desarrollan ese tipo de eventos. Aquí quiero también aclarar que el tema de riesgo, el riesgo como tal, y eso lo hemos comentado mucho en las reuniones de la academia, es que desde salud el riesgo tiene muchísimo, como concepto, tiene mucho tiempo de estarse empleando como la probabilidad de que ocurra un daño a la salud frente a determinada situación. Entonces, en el caso de la presentación de hoy, voy a hablar sobre la movilidad como indicador de inequidad. La primera, por favor. ¿Cuáles son las premisas del análisis que se hacen a esto? Bueno, es algo que ya se ha mencionado también aquí. Hemos tenido un descenso claro en la accesibilidad a la movilidad en las zonas urbanas por esta rápida urbanización y las tendencias de la motorización. No hay que olvidar, además del tren que mencionaba la doctora von Mentz, a los autos, ¿no? Que se menciona que después de la revolución industrial vendría una revolución provocada por la motorización y la concentración de la población en zonas urbanas, que ha aumentado la exposición a los riesgos, como esta movilidad cuando nosotros no es accesible para la población, dejamos fuera de la posibilidad de acceder al trabajo, a servicios, a recreación, a visitar a la familia, etcétera, etcétera, a grandes volúmenes de la población. Hay, además de esto, una situación que incrementa el tiempo en viajar, los costos para viajar. Ahora ya tenemos el Uber, que nos saca de problemas, pero que es costosísimo, y afecta fundamentalmente a las comunidades de bajos ingresos que están dispersas por la ciudad. Todo esto que comentaba Connie, de la concentración, sí es la concentración, pero la desconcentración también, la migración de población de bajos ingresos hacia la periferia de las zonas metropolitanas. Y en el caso muy concreto, y esto nada más no es el tema de esta presentación, pero quiero señalar algo en términos de esta accesibilidad a moverse, en el caso muy concreto de las mujeres. El patrón de viajes de las mujeres en las zonas urbanas es mucho más complejo que el de los hombres. Hay más viajes, a mayor cantidad de destinos y a lo largo de todo el día. La siguiente, por favor. Como datos nada más en este tema, yo quisiera decirles que en el caso de las mujeres tienen menor acceso a modos privados motorizados,
Si hay un auto en la casa, el auto lo tiene el jefe de familia o los hijos, y la mujer tiene que moverse en otros medios de transporte, utiliza fundamentalmente el transporte público y hace la mayor cantidad de viajes realizados a pie. En el momento en que en una familia llega un hijo, la movilidad de las mujeres se incrementa en un 13%. O sea, hay que salir por muchísimos más motivos, y por eso esta parte de la complejidad de este patrón de movilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es movilidad? Bueno, esto un poco para centrar el tema, se refiere a cómo se mueven personas o mercancías de un lugar a otro, fundamentalmente. Ustedes pueden ver aquí en esta figura cómo dentro del desorden hay cierto orden, ¿no?, en esta movilidad de los peatones, de los conductores de transporte público, de los conductores de transporte privado, etcétera. La mezcla de distintos actores en un espacio. Por nuevamente, la parte espacial es fundamental para el análisis de riesgo. La que sigue, por favor. ¿Qué es accesibilidad? Bueno, es un concepto vinculado al lugar, al espacio, donde se estudian y donde se analizan las posibilidades de obtención de un bien, de un servicio, de un contacto desde un determinado espacio. Como ustedes pueden ver aquí en esta foto también, que es de la Glorieta Zapata aquí en Cuernavaca, pues la accesibilidad que puede tener esta familia que va cruzando, donde no hay ninguna señal por donde crucen, donde no importa cómo crucen, no importa lo que lleven cargando, etcétera, etcétera. La accesibilidad a moverse, a ir de un lugar a otro es diferente de la del coche que va ahí o de los que van en el autobús del otro lado. Y entonces, a partir de esto, la que sigue, por favor. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide la accesibilidad? Pues puede ser medida de distintas maneras, y fundamentalmente los factores que se han estudiado en este tema es la accesibilidad al trabajo, a lugares de esparcimiento, a escuelas, a los servicios de salud, a puntos de venta de alimentos, a lugares de recreación, etcétera. La que sigue. Este es un ejemplo que yo intento hacerlo claro de lo que es la vulnerabilidad, que es la primera foto, que es esta señora que está intentando cruzar debajo de un puente peatonal una avenida. No puede haber sujeto más vulnerable que esa señora que está ahí. Luego, ¿cómo se espera a que haya otras personas para iniciar a cruzar? O sea, aquí hay una amenaza, que es el vehículo, la amenaza de poder ser atropellada. Sin embargo, ustedes ven que arriba hay un puente peatonal. No es que la señora no sepa que el puente está para darle seguridad, pero ¿a quién se le ocurrió poner un puente de 4 metros de alto para que lo sube esta señora? ¿No? O sea, privilegiamos dentro de estos espacios, dentro de estas cuestiones de riesgo, a ciertas poblaciones. Entonces, bueno, esto es vulnerabilidad, la amenaza está ahí, y el riesgo, la que sigue, por favor. El riesgo es que esta persona y todos los que van con ella puedan ser atropellados. Todos decidieron cruzar por abajo del puente. Y las razones son múltiples, tampoco es el motivo de este trabajo, pero este es un trabajo que ya tenemos publicado también. Y bueno, para mí estas imágenes me dan muy claramente la idea de cómo hay una amenaza, hay una vulnerabilidad, que en este caso es muy concreto en lo personal, pero así también hay comunidades vulnerables. No pensemos en alguien que anda en silla de ruedas, en personas que tengan algún tipo de discapacidad, etcétera. Entonces, el riesgo se presenta en la probabilidad de que esta señora que está aquí en la primera foto sea atropellada al cruzar, y hay toda una teoría que habla de el intercambio de riesgos, que esto se ve mucho en el caso de los accidentes. La persona sabe que hay un riesgo de cruzar por abajo, pero también sabe los riesgos que tiene de usar el puente, pueda o no pueda, porque hay gente que dice, no, yo arriba me asaltan, ¿no? Mejor me voy por abajo, aunque ya sé que me puede
Y aquí viene esta parte de lo que escuchábamos hoy en la mañana, de lo que es la percepción. O sea, tenemos que medir la percepción del riesgo también, porque yo a lo mejor no me animaría a hacer lo que está haciendo esta señora. Y ella lo hace, seguramente lo hace frecuentemente. Pero bueno, seguimos. En el caso de la movilidad hay algo que se llama, y lo hemos escuchado todos, y esto es parte de la cotidianeidad que vivimos nosotros en la ciudad y en cualquier ciudad de este país, donde las políticas del transporte, o sea, hemos privilegiado el movernos en vehículo privado, ¿no? Y entonces hay un incremento en la demanda. Y se ha invertido solo en calles. Abrimos los grandes viaductos, las grandes avenidas, hay una mayor demanda por calles y avenidas, pero el rendimiento del tránsito se va complicando cada vez más. Hay un incremento importante de usuarios no atendidos de transporte, hay un decremento en la productividad económica, hay una baja de financiamiento en la infraestructura y volvemos al puente peatonal. Invertimos en una infraestructura que no se usa y que además al que quitamos de la vía es al más vulnerable. Y hay un incremento en el número de vehículos. Entonces, este es el patrón que se ha utilizado y se sigue utilizando. Y yo me pregunto, ¿por qué no aprendemos de lo que sucede en otros contextos? ¿Por qué seguimos hablando de riesgos? ¿Por qué seguimos hablando de vulnerabilidad y seguimos exponiendo a la población a todo este tipo de cuestiones? Miren, la ciudad de Cuernavaca ha sido como el patio trasero de la Ciudad de México. Mucho de lo que se observa y observamos todos los días aquí pasó hace 20 años en la Ciudad de México. Ahora lo están intentando resolver allá y nosotros estamos replicando lo que está ocurriendo. La que sigue, por favor. Supuestamente esto tendría que ser el modelo de transporte que parte sí de un incremento en la demanda de movilidad de acceso, cada vez somos más, pero que requeriría de una inversión equilibrada del transporte multimodal, con gestión de la demanda, un incremento en el rendimiento del tránsito, recursos nuevos en infraestructura. Hay un dicho que dice, infraestructura crea cultura. Porque ustedes seguramente han escuchado ese comentario que se dice, ¿por qué cuando vas a Estados Unidos allá sí respetas esto? ¿Por qué cuando vas acá sí vas por la banqueta y aquí no? Porque la infraestructura te da esa seguridad. La infraestructura, el que haya cebras pintadas, el que haya semáforos para peatones, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos invirtiendo en eso y bueno, esto sería el círculo virtuoso, pero no es tan virtuoso. La que sigue, por favor. Resulta que en las estrategias de movilidad urbana, esta es la que más se ha utilizado, que es mantener ese flujo vehicular, ¿no? Hay un aumento de la capacidad de infraestructura, construcción de puentes, distribuidores viales, etcétera, pero dentro de los aspectos negativos es que el porcentaje de la población que se beneficia es mucho menor y algo muy importante, se ignora la razón de origen de los desplazamientos. ¿Por qué se mueve la gente? ¿A dónde se mueve la gente? ¿De dónde se mueve la gente? Y entonces nos movemos a esta otra estrategia que es una que se está proponiendo y utilizando mucho, que es promover el transporte público de alta capacidad, la peatonalización y el uso de bicicletas como medio de transporte, que bueno, en Cuernavaca yo me acuerdo que me tocó una vez ir a un evento con el entonces gobernador Graco Ramírez, donde se iba a promover mucho las ciclovías en la ciudad, pero con bicicletas eléctricas. Y dijo que él a partir de enero se subiría a una bicicleta. Yo creo que nunca se subió y no sé cuántos de los que están aquí se muevan en bicicleta. La geografía no lo permite, no es porque no quiera uno, sino no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Pero en ambos casos se ignora la razón de origen de los desplazamientos. ¿Por qué la gente se mueve? ¿A dónde se mueve? ¿Quién se mueve? La que sigue, por favor. Y bueno, les voy a presentar aquí un caso de un proyecto que se hizo. No hay muchos estudios en relación con la accesibilidad y el tema de movilidad.
Este es un estudio en el que se comparó la ciudad de Johannesburgo con la Ciudad de México y fundamentalmente se hizo para ver accesibilidad al lugar de trabajo durante que no durara, que no tuvieras que emplear más de 60 minutos para llegar a tu trabajo. Entonces, bueno, esto es un poco la metodología, el modo más común utilizado por cada persona que se entrevistó, el tiempo que tardaba en llegar, se utilizaron los datos de las encuestas estas de origen-destino a cada ciudad y los modos de transportes más utilizados en ambas ciudades, que fueron el caminar, el uso de transporte público y el uso del automóvil particular. La siguiente, por favor. Entre los resultados, bueno, me voy a referir fundamentalmente a lo que se encontró para la Ciudad de México, que solo el 33% disfruta de un buen acceso al 60% de los trabajos. O sea, las 2/3 partes de la población no tiene acceso ni siquiera a su trabajo. En promedio, la población de México tiene acceso solamente al 30% de los empleos y la población desatendida, ahorita veremos cuál es en promedio del 56% y se identificaron 4 tipos de usuarios. La que sigue, por favor. A ver en cuál se ubican ustedes. Está el usuario bien ubicado, que es aquel que llega en menos de 60 minutos a su lugar de trabajo, que le cuesta menos, que solamente lo hace a través de un transporte. Es el 7%. ¿Cuántos de ustedes están ahí? Bien atendidos son aquellos que tienen acceso, que lo hacen rápido, pero que ya implica un poco más de tiempo y un poco más de costo el llegar a sus lugares de trabajo, en este caso. Pero puede ser analizado para cualquiera. Los desatendidos es que tienen que utilizar varios medios de transporte, en algunos de ellos para desplazarse, para moverse, el auto, el metro, el camión, etcétera, etcétera, gastan muchísimo y son fundamentalmente gente que vive en las periferias, nuevamente, la población de bajos recursos económicos. Y hay un porcentaje muy importante que a mí me llamó la atención aquí, que bueno, ahí a lo mejor podríamos hacer algo en el futuro, los no usuarios, que tienen severas restricciones de acceso, no se mueve la gente de donde está. No se mueve, o lo hace a pie, o trabaja ahí, o no tiene cómo moverse. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Repensar el papel de las calles y a quién sirve, orientar el transporte público, promover la gobernanza y el liderazgo capaces. La que sigue, por favor. El desincentivar la demanda de vehículos privados, bueno, pues estos son todos los costos que tiene para alguien que tiene un auto privado y que normalmente no los considera dentro de las externalidades de moverse en auto privado. La que sigue, por favor. ¿Para quién son las calles y a quién sirven? Mejorar esto del acceso integrado, el cambio de paradigma de la integración del pensamiento sobre la ciudad y su organización, de que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de la movilidad equitativa, cosa que vemos que no hace ninguno de nuestros gobiernos. La que sigue. Gobernanza y liderazgo. ¿Qué habría que hacer? Pues tener líderes fuertes, lo cual está complicado. Desafiar los intereses políticos, pero no solamente los políticos, sino los económicos, ¿no? La industria automotriz es una de las industrias más fuertes a nivel mundial. Y hace rato a mí me movía mucho la reflexión, los investigadores en los temas que manejamos, ¿cuántos de nuestras líneas de investigación no han sido definidas desde estos sectores también? La salud a largo plazo de una ciudad depende fundamentalmente de tener el día de hoy 10 de octubre del 2019, mejores y más opciones equitativas de accesibilidad. La que sigue. Bueno, aquí está, no tengo más que decir. Tenencia de la tierra en lugares, el financiamiento es una restricción, el desarrollo tiene que estar vinculado a la provisión de transporte. ¿Cuántas colonias no hemos visto aquí alrededor de Cuernavaca que crecieron y crecieron con casas geo sin un solo sistema de transporte público? La que sigue, por favor. El concepto de accesibilidad como fin principal de la movilidad urbana. No podemos hablar de movilidad urbana si no es accesible. Las comunidades autosostenibles deben de reducir los traslados de grandes distancias. Estamos contaminando, hay una serie de acceder a recursos y servicios, a espacios públicos y culturales.
los espacios urbanos que sean más accesibles. Ahí están el futuro de Cuernavaca. La que sigue, por favor. Y el comentario final, bueno, una ciudad incluyente es aquella que no solamente busca la eficiencia de los traslados, sino que provee una accesibilidad equitativa a las oportunidades que ofrece. Y aquí hay 2 fotos lindas de Cuernavaca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Como vemos a lo largo de la sesión de este día, se ha ido de lo más teórico, conceptual, y poco a poco se ha ido aterrizando hacia problemas concretos, hacia análisis y específicos sobre distintos grupos, distintas situaciones, distintos riesgos, pero que lo vemos en todo momento. Yo sí considero que el conjunto de estos trabajos que hemos visto a lo largo del día, pues son sí, sí, no, por eso sí, no, sí, han sido muy ricos, y yo creo que nos dejan a una reflexión permanente sobre este tema y a seguirlo trabajando. Bueno, ¿preguntas? Pues de nuevo, muchas gracias por estas excelentes presentaciones, y quiero nada más, para hacerlo muy pronto, muy rápido, hacer mención a lo que dice la doctora Marta Híjar sobre la influencia que tiene la industria automotriz, y que si la escalamos a un nivel global está la industria petrolera, con todos los problemas que sabemos que tienen que ver con guerras y todo esto, y cómo nuevamente este marco global va bajando hasta acciones concretas donde la gente toma decisiones si cruzar en la esquina o no cruzar, si esperarse para no salir. No conocía estos datos sobre la diferenciación por género del acceso a diferentes servicios a través de la accesibilidad urbana. Entonces creo que son líneas de trabajo que son de mucha importancia y que pueden extenderse nuevamente hacia niveles macro o micro de mucho interés. Gracias. Sí, de hecho a mí me llamó mucho la atención la cuestión como decía doctora, de bajarlo a lo práctico, a lo diariamente experimentable. Y me llamó mucho la atención desde la ponencia anterior, porque ponían un mapa y ponían la probabilidad de que una región tuviera un grave daño y una pérdida de su capacidad de cultivo de maíz. Y no solo eso, ahorita nos habla la doctora de cuestiones que tienen que ver con la industria del automóvil, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es a que el riesgo se ve como una cuestión que podemos percibir en la vida diaria como algo que es palpable, pero también es algo que está siendo construido desde una serie o un tejido de intereses que mantiene condiciones riesgosas o a cambio de condiciones de beneficio pues de recursos, incluyendo el hecho de que en el mapa que se nos mostraba, como digo, estaba la zona verde, era la zona de monocultivo, cuando el policultivo o la gran cantidad de variedades genera resiliencia, y incluyendo el hecho de que la persona que estaba tratando de cruzar la calle pues definitivamente no tiene automóvil, no tiene capacidad adquisitiva, ¿no? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Respecto al tema del doctor Alfonso, tocando el tema de la inseguridad, yo creo que no hay suficientes organizaciones o participación de la sociedad civil que toque estos temas. Yo desconozco
pero por ejemplo en el caso de la Ciudad de México sé que hay maneras de que la sociedad civil evite riesgos en el transporte, en la calle, respecto al tema de la inseguridad. Y comentaba que creo que tenían en proyecto este tema. Yo creo que, yo me doy cuenta, yo viajo en las rutas y es para mí un gran peligro. Yo he vivido asaltos tanto en la Ciudad de México como aquí y no estamos preparados para una reacción o para apoyar a alguien que están violentando. Yo creo que tiene que ver con la conciencia ciudadana. Se están perdiendo ya los valores, a la gente no le importa lo que le suceda al otro si alguien se cae. No, yo veo que estamos a ese grado de deshumanización. Hablamos de políticas públicas, pero también el ciudadano es responsable, tanto en la anterior, las anteriores ponencias respecto a los cultivos, el maíz y todo eso, ¿no? No participamos. Yo estoy en un colectivo y estamos participando para incidir en lo que son las propuestas de participación ciudadana y la gente no nos informamos, vivimos en un mundo mecanizado, ¿no? En el tema de las barrancas, pues disculpe, como fue algo muy rápido, no sé si tocó el tema de que aparte de que están en zonas, creo que Cuernavaca, pues por su geografía, se ha construido de una manera muy, muy irregular, ¿no? Y aparte, pues también tiene que ver el presupuesto y es triste ver cómo Cuernavaca está deteriorándose cada vez más y también somos responsables de los que vivimos aquí. Las calles sucias, la gente tira, las barrancas están totalmente, con perdón de ustedes, asquerosas, ¿no? Focos de infección, pero la gente sigue tirando basura. Y el último tema de la doctora Marta, yo me paso por los puentes, yo no me paso por los puentes, ¿por qué? Porque a veces voy cargando cosas, porque a veces están en lugares donde no deberían y además el tema de la inseguridad, yo a lo mejor prefiero que me pues, aplasten, a que, sí, la verdad, a que me asalten, o sea, es algo muy traumático, yo ya lo he vivido. Y bueno, le iba a hacer otra pregunta. Sí, perdón, sí. Entonces, pues bueno, esas mis aportaciones. Gracias. Una consideración sobre qué tendríamos que hacer para apoderarnos del territorio sin caer en guetos, porque pareciera ser que la solución a todo esto es apoderarnos del territorio y tomar decisiones en núcleos participativos de los que vivimos ahí en un sector de la ciudad, porque es imposible poder normar y controlar a estas macrópolis que se están generando. Entonces, si vale la hipótesis, ¿qué diseño habría que hacer para dividir, sectorizar la ciudad en términos de responsabilidades y corresponsabilidades perfectamente definidas de los que habitan en ese cuadrado o en ese lugar, sin que olvidemos de que estamos conectados, es todo un sistema urbano, ¿no? Cambiar, nada más es algo muy importante. Yo estoy utilizando el grupo de la Alfonso Valle, donde varias personas trabajan. Espérame, que falta todavía una izquierda. Es algo que yo creo que es muy importante para ver. No, pero Connie ya hay respuesta, ¿no? No, esa pregunta para Marta. Sí, Marta, muy interesante tu trabajo. Ahora, tú que has vivido este espacio de cuernavaquense, el territorio, has desarrollado un plan o un programa expresamente para agilizar la movilidad en este territorio tan abrupto que es el territorio cuernavaquense. Si bien es cierto, tenemos muy pocas avenidas que transportan o que circulan de norte a sur,
que Oriente Poniente. Entonces, no sé si se ha trabajado en cuestión de movilidad prácticamente para la ciudad de Cuernavaca. Es otra cuestión hablando de Cuautla, que la traza urbana de Cuautla es más ortogonal, no así el plano irregular que es del plano cuernavaquense. Es eso. Gracias. Yo estaba pensando, al considerar los temas que se trataron en esta mesa, que un concepto, una noción que bien puede unificar los temas es la idea de segregación socioespacial. Porque tanto tiene que ver con entornos de riesgo, las características, digamos, socioeconómicas de la población que habita en cada parte de la ciudad, implica riesgos a veces distintos, y lo mismo implica distintas formas de movilidad y posibilidades, distinta accesibilidad a algunas partes específicas de la ciudad o al resto, ¿no? Y también tiene que ver con la cuestión de los riesgos, de vivir en las barrancas, de los riesgos que implica vivir en las barrancas. Entonces, solamente es un comentario. Salir de ahí, superar esta serie de problemas, por ejemplo, lo de movilidad, la cuestión de la inseguridad, hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, la inseguridad es una cuestión finalmente de acabar con la impunidad, de que haya un sistema de justicia que permita que se castigue a quien delinque, ¿no? La movilidad implica un cambio cultural prácticamente, porque el usuario del automóvil tiene que ser consciente de lo que significa mover ese mueble con ruedas y por toda la ciudad, y tener dónde dejarlo y echarle gasolina y evitar que contamine mucho, que no signifique costos para el conjunto de la sociedad. Si eso se lograra, si un cambio cultural de este tipo, yo creo que estaría avanzada la mitad del camino. No continúo para no acabar con él. Con los ponentes. Doctora Connie, si gusta subir por favor al podio. Pues si quieres empiezo yo para lo que me preguntabas, Connie. Hay que recordar que el tema de tránsito es un tema municipal. No se ha podido hacer mucho en el tema de la seguridad vial desde a nivel federal. Es un tema que se tiene que ver en lo municipal, y resulta que el movimiento de autos, el reemplacamiento, todo eso significan mayores recursos para el municipio. Entonces ahí hay un tema que hay que librar. Y la otra es que los investigadores no hemos sido capaces de lograr la voluntad política. La evidencia científica, y esto yo lo reconozco, no sé si mis compañeros yo me estoy queriendo ir de la academia al activismo social, porque de verdad no logramos convencer a los tomadores de decisión de que las decisiones las tomen de manera informada, con los datos claros, probados en nuestros entornos, en nuestros contextos, y lograr los cambios que tenemos que hacer. Yo hice un estudio, uno de los primeros estudios que hice aquí en Cuernavaca fue de la autopista México-Cuernavaca. Fue uno de los primeros estudios que hice, y en ese estudio lo que hicimos fue un cambio solamente en la infraestructura, y se redujeron el 50% los accidentes graves en esa autopista. O sea, la infraestructura sí crea cultura. O sea, no es que la gente no sepa, todo el mundo dice es que es educación, y es que la gente... Nos tenemos que poner en los zapatos del otro, sí, a propósito de la otra edad que se mencionaba en la mañana. Muchos de los que andamos en auto fundamentalmente, pocas veces somos peatones, no nos ponemos en esos zapatos, pero bueno, yo creo que por ahí puede ser, por ahí podríamos empezar. Hay todo un plan, se hizo todo un plan de movilidad en Cuernavaca, que se ha presentado
a todos los nuevos presidentes municipales. Yo trabajo en una organización de la sociedad civil, se ha presentado, todos te dicen que sí, pero nunca te dicen cuándo. Y un recurso que se iba a dedicar estrictamente a mejorar la seguridad de los peatones en Cuernavaca, se utilizó para tener un lugar donde estacionar los autobuses descompuestos del municipio. Entonces, esa es la respuesta que yo te puedo dar. La verdad es que es frustrante desde la academia y decirlo tan claramente como que no esperemos que la evidencia cambie y se consiga a través de ella la voluntad política. Buena opción, sí. Con respecto a la participación civil, sí, desde luego que sí existen varios colectivos importantes. Hay un consejo incluso ciudadano aquí a nivel estatal que participan varios de esos colectivos y son colectivos de distintos tipos, con temas de seguridad, de desapariciones, de este tipo de temas muy importantes. Puede ser que sí también estemos, digamos, inmersos ya en una tendencia hacia la deshumanización, pero sin embargo la aproximación que a mí me interesa más es sobre la detección de dónde ocurren estas situaciones. Sí hay una cuestión más social, pero por ejemplo si vemos el caso que nos comenta Marta, donde acciones estratégicas en ciertos lugares que hubo, que hay muchos accidentes, se interviene en ese punto y se evitan muchos accidentes. Queda todavía un porcentaje, pero se evitan tal cual, gracias a que se hizo ese diagnóstico y se examinó dónde sucede estas cuestiones. En la tema de la inseguridad, pues sí es desde luego tiene que ver que funcione el sistema legal y judicial, que funcione la policía, y sin embargo también es muy importante que se detecte dónde ocurre qué tipo de delito, a qué hora, en qué condiciones, para poder hacer estas acciones estratégicas que sean más eficientes, en este caso con el gasto público. Gracias. Vicente, una pregunta muy concreta en relación a qué hacer para corregir pues los grandes problemas, como lo mencionaba Francisco. Yo creo que desde el punto de vista de acción de los habitantes de Cuernavaca, y yo sí me quedé sorprendida lo que dijo Marta, que Cuernavaca, yo no lo había escuchado tal cual como lo dijiste, Marta, que Cuernavaca es el patio trasero de la Ciudad de México, y coincido. Por eso Cuernavaca me parece que no ha crecido como otras ciudades medias que tenemos en la región centro del país. Entonces, yo creo que un grave problema de la ciudad de Cuernavaca es la cercanía a la CDMX, que eso es fundamental porque no se han desarrollado servicios médicos, no tenemos servicios médicos grandes y especializados y de buena calidad. Han surgido clínicas pequeñas, pero bueno, y eso es uno de tantos problemas, pero finalmente coincido contigo, Marta. Ahora, en relación a los problemas que se están generando en el territorio, me parece que una parte fundamental es la apropiación, la identidad y el apego que los cuernavaquenses, sin importar que somos avecindados o que nacieron aquí en Cuernavaca, que amemos ese territorio y que lo cuidemos, ya sea que vivamos cerca de la barranca, que no vivamos cerca de la barranca, que en nuestras casas estemos reciclando basura para que poco a poco no llevemos tanta basura hacia los contenedores. Entonces yo creo que todas esas cosas tendríamos que hacerlo desde la casa, ese apego que tenemos a nuestro territorio, porque si bien es cierto, y mis colegas Marco y Edith no me dejarán mentir, me parece, y como lo dice Milton Santos, el territorio se construye socialmente, sin saber si naciste o no en el territorio. Creo que desde el punto de vista de que el territorio nos está acogiendo, desde ese punto de vista yo creo que hay que defenderlo, hay que tener una identidad y un apego hacia ese territorio. Y yo digo que para mí eso sería una de las cosas que se deberían de hacer. Colombia ha hecho programas de radio cada 8 días en los parques para entrevistar, para ver y
detonar ese apego y esa cultura que se tiene en este caso de las barrancas. Hay que recordar que las barrancas, anteriormente la población prehispánica, las barrancas era donde nacía la vida, porque había agua, había una flora y una fauna fundamental y era endémica de esos espacios, de esos territorios. Entonces yo digo que entre menos se vea la barranca, menos tenemos ese apego, no hay una permeabilidad a ese territorio que es las barrancas, y las barrancas están, nosotros llegamos a invadir esas barrancas, y si no, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo hacer esa conciencia ecológica o sustentable de una parte fundamental del paisaje urbano cuernavaquense que son las barrancas, y una de tantas cosas, ¿no? Entonces yo lo dejaría aquí, Ana María, gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que nos enfrentamos con muchas preguntas y que así como Marta dijo, se va a ir al activismo social, yo creo que yo también me iría por allá, porque no tenemos, o sea, se habla, se hacen estudios, se muestra, y no hay realmente por parte el otro, el responsable de actuar, acciones. Entonces, lo estamos viendo todos los días. Ya quieren destruir ahora el parque Melchor Ocampo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí replanteando. Es educación desde la casa, es comunicación mayor hacia la sociedad. O sea, creo que es uno de los temas que deberíamos para el próximo coloquio plantearnos qué hacer en concreto y cómo actuar. Y bueno, pues muchas gracias a todos.